eternamente maldito, porque la persona que es eternamente maldita estará separada de Dios por toda la eternidad. Pero hablamos de 4 evangelios falsos que son muy populares. El evangelio de la prosperidad, ¿cuál fue el primero? Los 4 evangelios falsos está centrado en el hombre, en el humanismo. Cristo no es el centro. El verdadero evangelio tiene Cristo al centro. Entonces, ¿quién se acuerda? El mejoramiento personal, que se trata de tú eres la solución, ve adentro de ti, tú tienes fuerzas, tú eres inteligente, no necesitas de nadie porque tú solo lo puedes. Ese evangelio es falso porque necesitamos a Cristo, ¿verdad? Él es el centro. El segundo, ¿cuál era? Prosperidad, ¿verdad? Que algunos predican que si vienes a Cristo lo vas a tener todo, pero nuestro Señor Jesucristo no tenía ni dónde. Bueno, Él es dueño de todo, pero se despojó de todo para venir. Y Él no vino predicando a que tú fueras el mero mero. Él dijo, yo vine a servir, así que el que quiere ser mayor, sirva, ¿verdad? Pero algunos predican el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál era el tercero? La paz y el propósito. Todos queremos tener paz y todos queremos tener propósito, pero si tú encuentras y buscas tu propio propósito, ¿de qué te sirve? Si no es el propósito para el cual el Señor te creó, ¿verdad? ¿Y cuál es el cuarto? Haz esta oración, y a veces le damos prioridad a las palabras o al pasar al frente o levantar la mano, pero realmente aprendimos de que es confesar con tu boca, creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que Él vino, nació, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, pero fue para rescatarnos y redimirnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, después vimos la gran historia bíblica, teología bíblica. ¿Qué aprendimos ahí? ¿Quién recuerda? Bueno, a lo que voy es de que hoy les voy a dar 2 por 1. Vamos a hablar de las verdades bíblicas y la gran comisión para que así ya los dejo ir más temprano, ¿verdad? Pero la gran historia apunta ¿hacia quién? Hacia Dios. La gran historia constructivamente reformula las preguntas difíciles, lo que no entendemos de la palabra. Hablamos de que un pasaje, si no lo entiende, lo lea a la luz del capítulo. Si no lo entiende, léalo a la luz de todo el libro completo. Si no lo entiende, léalo a la luz de todo el Testamento. Si está en el Nuevo, a la luz del Antiguo, viceversa. Pero todo apunta hacia Cristo. Hablamos que Dios es santo, que Él es creador. Hablamos de que usted y yo, note esto, ¿quiénes? ¿Ustedes? Todos hemos pecado, nos separamos, le dimos la espalda a Dios. Corrimos hacia el pecado, le dimos la espalda a Él. ¿Y qué sucede? Él nos viene a buscar, manda a su Hijo Jesucristo para darnos una solución, y ahora nos concierne a usted y a mí aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, es eternamente condenado también, al decirle no a Cristo, a la solución que Él está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, en sí, ese es el evangelio. Pero hoy vamos a ver las grandes verdades, brevemente. Así que estamos en el tercer pasillo, ¿verdad? Es lo que dice ahí. Las grandes verdades. Y los teólogos le nombran teología sistemática. Entonces, en este supermercado de verdades bíblicas, vamos a hablar de teología sistemática. ¿Están listos? Pero les voy a hacer una promesa. Voy a hacerlo en 10 minutos, ¿ok? Es lo que tengo. Entonces, aquí está el detalle. Les voy a dar una lista de las grandes verdades y no tenemos tiempo para hablar de cada una de ellas. Pero si las quiere anotar, esas son las verdades y en verdad son grandes verdades. Número 1, la palabra de Dios. Todo lo que usted tiene que saber, ¿sabe dónde está? En la Biblia. El hermano Carlos ya nos habló de que si viene un ángel y te anuncia otro evangelio, no le creas. Porque si no está aquí, dice, no le creas, porque no es de Dios. Pero hermano, hay personas que me han dicho que les habla un ángel o que han escuchado otras voces. No es de Dios. Si no concuerda con lo que está en la Biblia, no es de Dios. Ok, entonces las verdades aquí están. La palabra de Dios, el carácter de Dios, número 2. El hermano Carlos ya nos dijo que Él es santo. Dice, sed santos porque yo soy santo. Su santidad demanda santidad. Su santidad demanda obediencia. Su santidad demanda respeto. Su santidad demanda adoración. Pero no tenemos tiempo para hablarlo
todo, ¿verdad? La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Esa es la número 3 si la quiere anotar. Pero usted me dirá, la Trinidad, la palabra esa no se encuentra en la Biblia. Bueno, usted va a encontrar la Trinidad en toda la Biblia. Y hablamos también de que, pero no va a encontrar esa palabra en sí, pero usted encuentra a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estúdielo y lo verá. Número 4, la creación y el gobierno providencial de Dios. Número 5, naturaleza humana y pecado. Número 6, la persona de Jesús. El 5, naturaleza humana y pecado. La cuarta era la creación y el gobierno providencial de Dios. Naturaleza humana y pecado, la 5. La número 6, la persona de Jesús. Número 7, el trabajo y el ministerio de Jesús. Número 8, la persona y la obra del Espíritu Santo. 9 es salvación. 10 es la iglesia. Y la 11 es los últimos tiempos. ¿Cómo dice? Ya los dejé atrás, entonces les voy a quitar 5 minutos de regreso si las tengo que repetir, ¿verdad? No. La 1 es la palabra de Dios. 2 es carácter de Dios. 3 es la Trinidad. 4, la creación y el gobierno providencial de Dios. Número 5, naturaleza humana y pecado. Número 6, la persona de Jesús. Número 7, el trabajo y el ministerio de Jesús. La 8 es la persona y la obra del Espíritu Santo. Número 9, salvación. 10, la iglesia. 11, los últimos tiempos. Muchos cristianos dicen, esto de teología a mí no me gusta, pero toda la teología se reduce a estos puntos que yo le he dado. Si usted los estudia, va a estudiar la totalidad. Y claro, cada uno tiene sus subpuntos. Y muchos no quieren estudiar teología, pero ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo es que usted no quiere descubrir lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y todo lo que Dios ha revelado de sí mismo, ¿sabe dónde está? En la Biblia. Y si usted acepta que la Biblia es la palabra de Dios, ahí lo va a encontrar todo. Pero hay aquellos que dicen que Dios no existe y que la Biblia no es verdadera. Y si no hay ninguna verdad absoluta, entonces no hay verdades, pero se niega porque la persona que dice que no hay verdades absolutas está utilizando lo que se le nombra lo absoluto, al decir que no hay verdades absolutas. Entonces, les dije que solamente en 10 minutos, ¿verdad? El hermano Carlos ya nos habló de Hilcías, capítulo 22. Si usted no estuvo, léalo en casa, Segunda de Reyes, capítulo 22. Pero quiero solamente recalcar esto de la historia de Segunda de Reyes 22, que el hermano Hilcías, el sumo sacerdote, describe esta situación. ¿Qué se descubrió? El libro de la ley. ¿Dónde se descubrió? En el templo. En otras palabras, en el templo estaba un libro que es la palabra de Dios. ¿Y sabe por cuánto tiempo había sido ignorado? ¿Quién sabe? 75 años. La palabra de Dios no había sido leída, estudiada, escudriñada. Había estado coleccionando polvo durante 75 años. Así que, pero escuche esto. El sumo sacerdote, mientras se ocupaba de la recaudación de fondos, tropieza con la palabra de Dios y al principio no está muy seguro de qué se trata. Dice así: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, escuchen esto, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro,
para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Nosotros podemos culpar a nuestros padres porque no nos enseñaron la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Usted la ha escuchado. ¿Sabe a quién le concierne ahora enseñarle a sus hijos? A nosotros, a usted y a mí. No le podemos echar la culpa a nadie porque ya hemos escuchado la palabra de Dios. Pero pastor, a mí nadie me enseñó la palabra del Señor. La está escuchando. Lo poco que aprendamos, enseñémoslos a nuestros hijos. Los mismos líderes que supuestamente tenían que haber estado enseñando al pueblo, estaban más preocupados por recaudar fondos para reconstruir y arreglar el templo y no habían leído la palabra de Dios. Pero bueno, no hay tiempo para hablar de eso. Así que la gente de Judá había sido ignorante de la palabra de Dios por 2 generaciones y como resultado sufría terriblemente. Pero el rey Josías llevó al pueblo de vuelta a la palabra de Dios. ¿Y qué edad tenía el rey Josías cuando comenzó a reinar? 8 años. El próximo domingo escucharemos por lo menos de 3 jóvenes que nos van a traer la palabra de Dios y se están preparando en este momento. Así que estén orando por ellos, ¿verdad? Pero aquí está el detalle, hermanos. Mi oración es que en nuestros hogares, no aquí en la iglesia, sí, también aquí, pero primordialmente en nuestros hogares, nosotros podamos enseñar la palabra de Dios a nuestros niños. Las grandes verdades que transforman vidas. Porque el pueblo estaba sufriendo de no haber escuchado la palabra de Dios, de no haber seguido la palabra de Dios. Entonces, voy a terminar con esto. La gran comisión es una de las grandes verdades y grandes responsabilidades que se encuentra aquí, ¿verdad? Paso de aquí a aquí. Pero ¿sabe qué? La gran comisión la hemos llamado como la gran comisión. Debería ser el gran privilegio de compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida y a tu alrededor y compartirlo con otros. Así que la Biblia no solamente nos enseña acerca de Dios, sino que nos enseña a usted y a mí lo que nosotros debemos hacer. ¿Y sabe lo que Él nos ha pedido hacer? Hacer discípulos de solamente los hispanos, ¿verdad? ¿No? ¿De solamente los de Estados Unidos? ¿No? ¿Estados Unidos? ¿Los de México solamente? ¿De Guatemala? ¿De Ecuador? ¿De Nicaragua? ¿De Honduras? ¿de El Salvador? A todo el mundo. La gran comisión. Leo para ustedes 2 Corintios 4, del 4 al 7, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria, escuche esto, para conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted y yo somos barro en sus manos, somos vasos y estamos predicando a Él, no a nosotros. Así que cuando decimos, mira, aquí viene el gran varón de Dios o el gran predicador de Dios, no, realmente no deberíamos hacer eso. Es darle la honra y la gloria a Dios, no poner a los humanos en un pedestal, en una plataforma alta, sino que es al nombre de Jesucristo que debemos ensalzar y levantar en alto y predicar solamente a Él. Nosotros solamente somos jarros de barro, fáciles de romper, inatractivos con nuestros defectos, pero Él es el que debe brillar. Les comparto brevemente este ejemplo que escuché recientemente. En una iglesia hubieron varias familias que se fueron de la iglesia, porque la iglesia se propuso testificar y discipular. Pero ¿saben a quiénes querían testificarle y discipular? A un grupo de musulmanes. Pero un grupo de la congregación se levantó y dijo, no vamos a hacer eso. Y otros se les añadieron y se terminaron yendo de la iglesia en rebeldía, porque ellos pensaban que el testificarle a gente de otra nación
a los musulmanes en específico, era antibíblico, antibíblico. Entonces, en este caso, se levantan y se van. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es lo más bíblico? Es hablarle a las personas de Cristo Jesús, de toda lengua, toda nación, todo pueblo. Pero lamentablemente sucedió esto en una iglesia local. Pero ¿cuán vital es que nuestros hijos entiendan el corazón de Dios para las naciones? Apocalipsis 5:13 nos dice esto al final: de todo linaje y toda lengua y toda nación un día estarán alabando y glorificando al Dios Padre. Así que enseñemos a nuestros hijos a amar a las naciones, así como Cristo ama a las naciones, a toda gente, todo pueblo, toda raza, toda cultura, porque Cristo nos dice en Juan 3:16 la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Modelemos para nuestros hijos el amor hacia todo el mundo, trayéndolos a los pies de Jesucristo para que crean en Él y solamente en Él. Así que les voy a quedar de ver a los niños su historia para la próxima semana, pero vamos a pasar a nuestros tiempos de diálogo en estos momentos. Pero vamos a hacer también algo un poco diferente. Hermano Mateo se va a llevar a los jóvenes como común, a los universitarios. Hermana Valeria está afuera. Oren por ella, no se siente bien en este momento. Pero yo me voy a llevar a los niños. Oren por mí. Los tres grupos de diálogo. Si usted está en el